Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra Sánchez Aria, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad estamos dando a conocer el trabajo final de diseño de relleno sanitario. En este video vamos a ver posibles sitios para la ubicación del relleno sanitario. Para evaluar y comparar la aptitud de diferentes sitios para un relleno sanitario se han elaborado cuadros de cálculo donde cada sitio tiene nota según el cumplimiento con los criterios diferentes. El sitio con la nota más alta es el más apropiado. Es importante que durante la selección del sitio se debe evaluar la cantidad máxima de alternativas para poder seleccionar la mayor alternativa posible. El sitio con la suma de valores más alta es el más apropiado para la construcción de un relleno sanitario, independientemente de la composición entre los diferentes sitios de relleno. Se puede hacer una evaluación general de la aptitud del sitio. Ejemplo, acá tenemos un cuadro. En la parte derecha pues vemos las aptitudes como relleno sanitario y a mano izquierda vemos la suma de los valores acordados a un sitio en cuestión, como así. Tenemos un cuadro el cual tiene unos datos, una información, y al sumar estos datos debe arrojarnos un valor. Si este valor se encuentra entre 70 o 100 está apto, es un lugar excelente para la creación de un relleno sanitario. Y así como podemos observar, de 50 a 70 bueno, de 30 a 50 es malo y de 20 a 30 es muy malo. Y si nos arroja un porcentaje de menos 20, no se considera apto para un relleno sanitario. Como por ejemplo, acá tenemos pues el cuadro con los criterios y unos sitios que nos fue asignado en la guía. Este cuadro nos fue asignado en la guía, donde nos informaban que había 7 sitios, de los cuales estaba el sitio A, B, C, D, E, F, G, y teníamos que denominarlo mediante unos nombres. Actualmente me encuentro en la ciudad de Valledupar y cada uno de estos sitios pues le coloqué el nombre de los rompoy de mi ciudad. El sitio A lo denominé el pedazo acordeón, el sitio B María Mulata, el sitio C Consuelo Araujo, el sitio D Los Músicos, el sitio E Hernando de Santana, el sitio F Los Gallos y el sitio G El Obelisco. Debo aclarar que el lugar no es donde están ubicados actualmente estos monumentos, sino como referencia en los nombres que me solicitaban. Entonces, en este cuadro podemos ver unos criterios generales y la calificación de cada uno de estos lugares para ver cuál de ellos es el más óptimo para un relleno sanitario. Esta es otra parte del cuadro donde están las estructuras existentes e infraestructuras. Acá tenemos la naturaleza y el ambiente, también el agua, el clima y emisiones, y la aptitud del sitio para la construcción, igual la seguridad general. Esto nos da unos valores totales de 94,2, 83,5, 81,8, 78,8, 74,5, 60,4, 30 y 73,0. Como se puede observar, tenemos uno de los sitios con mayor puntaje, que es el 94,2, el cual es el pedazo de acordeón. Entonces, en este orden de idea, el pedazo de acordeón es el sitio más óptimo para la creación del relleno sanitario. Determinar el área requerida y la vida útil del relleno sanitario para los próximos 10 años y el volumen de materia de cobertura de la celda a utilizar con relación a los siguientes datos. La guía nos dice
que para el relleno sanitario que anteriormente determinamos debemos tener en cuenta que va a tener una población de 130.000 habitantes con una tasa de crecimiento del 1,5% anual, una producción per cápita del 0,7 kilogramos habitantes por día y debe ser mecanizado. También debe tener una compactación del 0,5 tonelada metro cúbico y una altura de 6 metros. Con relación a estos datos, realizamos la siguiente tabla. Como se puede observar, tenemos el primer año con los datos que nos suministraban de 130.000 habitantes. Esto fue hecho en Excel, está calculado. Para el año número 10 tenemos un crecimiento de 1.480.641 habitantes. También tenemos el cálculo de cuánta basura generan estas personas en el primer año y en el año número 10. Cuánta tonelada de basura para todos los años va a ser siempre la misma altura y un volumen y el área de metros. Describa las etapas de habilitación, operación y construcción para el diseño de un relleno sanitario. Bueno, en este aspecto tenemos Cálenme un segundo. Dice, describa las etapas de habilitación, operación y crecimiento para el diseño de un relleno sanitario. Para describir esto, nos dicen que debemos tener en cuenta unos artículos, como lo es el artículo número 20, que nos habla acerca de la protección de los recursos naturales y bienes culturales, que nos dice que el área de la infraestructura de disposición final no debe estar situada en zonas donde vayan a generar riesgos de contaminación a recursos hídricos tales como el agua superficiales, subterráneas, fuentes de agua de consumo, termales o medicinales, y dañar la flora, fauna y zonas agrícolas y otros elementos de la naturaleza. Asimismo, se tendrá en cuenta la no afectación del patrimonio arqueológico, cultural, monumental de la zona y de las áreas naturales protegidas por la ley. Podemos también utilizar el artículo 21, que nos habla acerca de las áreas con fallas geológicas inestables e inundables. ¿Cómo así? Para la creación de estos rellenos sanitarios debemos tener en cuenta que no sean zonas destinadas a la implementación de una infraestructura de disposición final donde se hallan fallas geológicas, ni ubicarse en lugares inestables, ni causa de quebradas de zonas con posibilidad de deslizamiento, ni propensas a inundaciones en periodos de recurrencia de 50 años o menos. Tenemos el artículo 22, que nos habla sobre las zonas de riesgo sísmico. Aquí también se debe de tener en cuenta, no deben ubicarse estos rellenos en lugares propensos a sufrir agrietamiento, desprendimiento, desplazamiento u otro movimiento de masa que ponga en riesgo la seguridad del personal o la operación de la infraestructura. El artículo 23 nos dice acerca de la compatibilidad de la infraestructura de otros sectores. El área proyectada para implementar y operar el relleno sanitario debe encontrarse fuera del área de influencia de infraestructuras de otros sectores como embalses, represas, refinerías hidroeléctricas, plantas de agua potable, entre otras. Con el artículo 24, que nos habla acerca del plan urbano y proyectos de desarrollo regional o nacional. El lugar donde se implementará el relleno sanitario debe ser compatible con el uso del suelo y los planes de expansión urbana. La distancia a la vivienda más próxima o granja porcina, avícola, entre otras, no puede ser mayor de 1000 metros. Asimismo, debe efectuar las áreas previstas para proyectos de plan de
plantas de tratamiento de aguas, entre otros. Ni que estén cerca de aeropuertos, ni de proyectos de desarrollo regional o nacional. Pueden ser hidroeléctricas, aeropuertos, represas, plantas de tratamiento de agua, entre otros. Mientras tanto, el artículo 26 de criterio de selección nos dice que debemos tener en cuenta algunos criterios tales como la disponibilidad y propiedad del terreno, accesibilidad, o sea, que tengamos un buen acceso para llegar a él y poder llevar pues todo el tema de planta de estación para el tema de prever vías que faciliten el acceso a las actividades de la recolección y el transporte de los residuos. Previamente, una topografía que se debe preferir lugares con superficies planas o con pendientes moderadas. También las condiciones hidrológicas, geológicas, también una vida útil, material de cobertura, climatología, el análisis ambiental, entre otros. El artículo 27, clasificación de infraestructura de disposición final. De acuerdo al tipo de operación se clasifican ya sea en rellenos manuales, en rellenos semi-mecanizados y relleno sanitario mecanizado. Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de la creación de un relleno sanitario para así poder clasificar la estructura de disposición final. Lo vamos a hacer manual, semi-mecanizado o mecanizado. El artículo 48 nos habla acerca del objetivo de la habilitación, acondicionamiento del agua de la infraestructura de acuerdo a lo nombrado en el presente reglamento, previsto en las implementaciones del IDFRS. Mientras tanto, el artículo 51 nos habla acerca del objeto de la operación, que se refiere a las actividades necesarias que se realizan en el frente de trabajo de la disposición final de los residuos que son críticas para la adecuación o operación de rellenos sanitarios que se llevan a cabo con personal profesional, técnico certificado, así como de equipo y maquinaria necesaria. Acá podemos ver un relleno sanitario desde su diseño, construcción y operación del relleno. La guía nos solicitaba realizar un glosario personal que explique los significados de algunas palabras y conceptos, tales como los residuos sólidos. Los residuos sólidos urbanos son denominados residuos urbanos en la nueva ley de los residuos. Son aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en zonas de influencia como son los domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios. Acá podemos ver algunos de estos elementos que son producidos por las zonas urbanas, tales como los vidrios, los plásticos, el papel, el carbón, la materia orgánica, los textiles, los metales, entre otros. Otro de los significados es el relleno sanitario. Los rellenos sanitarios es un lugar destinado a la disposición final de rellenos o basuras, el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por otros métodos de tratamiento de la basura, como son los tiraderos. Dichas medidas son por ejemplo el estudio meticuloso del impacto ambiental, económico y social, desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y el estudio del lugar en toda la vida del vertedero. Acá tenemos una imagen. Regálame un segundo. Bueno, en esta oportunidad pues no sé qué pasó con la imagen. Vamos a hablar un poco de los lixiviados. La imagen que teníamos ahí era un diseño de un relleno sanitario. Los lixiviados se denominan lixiviado el líquido resultante de un proceso de precolación de un fluido a través de un sólido.
El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa. Acá tenemos una imagen del registro de la captación de los lixiviados. Hablemos un poco de la estación de transferencia. La estación de transferencia son centros de recepción de residuos urbanos ubicados en el centro de la población, cuya finalidad es permitir la descarga de los camiones de recogida de residuos urbanos, evitando su desplazamiento hasta el centro de tratamiento. En ellas, los residuos se acondicionan para su traslado posterior mediante a contenedores y vehículos específicos de transporte. Con ello se consigue reducir los tiempos de ejecución de los servicios de recogida de las poblaciones alejadas a los centros de tratamiento y la optimización los costes de transporte, ya que se utilizan equipos más adecuados y aquellos residuos que lo permiten son compactados para aumentar la cantidad transportada en cada viaje. Acá tenemos una imagen de una estación de transferencia. Podemos ver inicialmente una báscula. Ahí pues es pesado el vehículo con la carga que ingresa. Este hace un pequeño recorrido hasta la losa superior de descarga. Llega a la zona de carga, espera el camión de transferencia, el encarpe, transporta después el residuo del relleno sanitario, el sistema de control material particulado, llega a una franja de protección y después llega a una zona de lavado. Cabe resaltarte que inicialmente los vehículos cuando ingresan con la basura son pesados y al salir de esta estación otra vez son pesados por la báscula para determinar cuánta basura ingresó. Entonces, si inicialmente se toma la medida del vehículo más lo que lleva y se resta cuánto pesa el vehículo a la salida, la resta va a dar un valor el cual va a ser los residuos sólidos descargados. Otro de las palabras o conceptos son los biogás. Los biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por la reacción de biodegradación de la materia orgánica mediante la opción de microorganismos y los otros factores. En ausencia de oxígeno, esto es un ambiente anaeróbico, este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita. La producción de biogás por composición anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce un combustible de valor, además de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo y abono genérico. Acá hay una imagen de los biogás. Y por último tenemos los rellenos sanitarios tipo zanja y trincheras. Este método constructivo y de subsecuente operación es un relleno sanitario que está determinado principalmente por la topografía del terreno. Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanja de 2 o 3 metros de profundidad con una o un tractor de oruga. Hay experiencia de excavación de trincheras de hasta 7 metros de profundidad. Los RSM se depositan y se acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlo y cubrirlo con la tierra excavada. Se debe tener especial cuidado en el periodo de lluvia, dado que las aguas pueden inundar las zanjas. De allí que se deba construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas, e incluso de proveer a las zanjas de drenajes internos. En casos internos se pueden construir en techos sobre ellas o bien moderar el agua acumulada. Podemos ver acá un ejemplo de lo que acabamos de decir.
Con esto último damos por terminados los significados de las palabras y los conceptos. Describo cuáles son los mecanismos utilizados para la depuración de los líquidos y lixiviados y su posterior utilidad. El tratamiento de lixiviados es a menudo complicado y costoso. Es necesario acudir a una combinación de física, química y métodos biológicos porque es difícil obtener eficiencia de tratamientos satisfactorios por cualquiera de estos métodos en solitario que resuelva la totalidad de los parámetros contaminantes de los lixiviados. La tecnología de tratamientos combinados mejora la calidad de los afluentes y minimiza el residuo obtenido en un corte de tratamiento menor en comparación con los métodos de tratamientos individual. Se puede admitir que no hay una única solución general para la depuración del lixiviado. Este tipo de tratamiento se escoge en función de la situación específica en cada caso, respetando la normatividad y observando los costes correspondientes. En definitiva, existe un amplio abanico de posibilidades de combinación de métodos de depuración del lixiviado. La elección del mejor método en cada caso supone un complejo proceso de análisis de dicha posibilidad o alternativa que dependerá de la importancia que se dé a cada uno de los criterios establecidos de antemano. Es un caso típico de análisis multicriterio. Acá podemos ver una imagen de cómo los lixiviados proceden en el relleno sanitario en la mano izquierda y en afluente detrás de la depuración, o sea, está el antes y el después. En la práctica habitual se dispone de numerosas alternativas de tratamiento de lixiviados. Esta se puede categorizar de diferentes formas, como por ejemplo, de acuerdo a los niveles de tratamiento que se logren con cada una de ellas o por el tipo de contaminación que puede remover. Los lixiviados contienen todos los mayores grupos de contaminación conocidos como son los contaminantes por patógenos, por materias orgánicas, la contaminación por nutrientes y por sustancias tóxicas, y que además prefieren entre sí en los diferentes procesos de depuración a emplear. También tenemos acá los mecanismos empleados en el tratamiento de los distintos gases y su relación con la producción eléctrica. Los equipos de depuración prelaminante forman parte de un proceso físico-químico de absorción y combustión. El proceso de absorción basado en su funcionamiento en el hecho de que los gases residuales estén compuestos de mezcla de sustancias en fase gaseosa, algunos de los cuales son solubles en fases químicas o en proceso de absorción de un gas. El afluente gaseoso que contiene el contaminante eliminado se supone en un contacto líquido en el que el contaminante se disuelve. Tenemos por acá otros dos procesos. Una del proceso de absorción, una alternativa a los sistemas de absorción por líquidos, lo contribuye a la absorción de los contaminantes sobre sólidos. Y el proceso de combustión, la combustión constituye un proceso apropiado para la eliminación de compuestos orgánicos transformados en dióxido de carbono y vapor del agua, y también es válido para determinar sustancias inorgánicas. La combustión puede ser espontánea o por procesos catálicos. Otro de los puntos era que investiguen cómo funcionan los bonos del carbón según el protocolo de Kioto en los rellenos sanitarios. El protocolo de Kioto. El objetivo principal es lograr que los países desarrollados disminuyan sus emisiones de gas de efectos invernaderos de un 5% menos. El protocolo de Kioto hace como una respuesta a un desafío ambiental y adquiere importancia en el hecho de que establezcan límites de emisión del GEI de los países industrializados. El protocolo introdujo asimismo 3 nuevos mecanismos internacionales denominados mecanismos de flexibilidad o mecanismos de Kioto. Los bonos de carbono. No existe una definición exacta de lo que se podría denominar bonos de carbono. En sentido lato, podríamos tratarse de un certificado emitido por la autoridad correspondiente proveniente de la implementación de cualquiera de las 3 modalidades comprendidas en el protocolo de Kioto: el comercio de emisión, los mecanismos de implementación conjunta o de los mecanismos de desarrollo limpio de MDLI.
El bono de carbono son uno de los 3 mecanismos compuestos en el Protocolo Kioto que de contaminación paralela a la reducción diga que los países desarrollados reduzcan los gases de efecto invernadero. Para acudir por sus metas de reducción de las emisiones de los países desarrollados, pueden finalizar proyectos de la captura abatidos de estos gases en otras naciones, que hacen a los lixiviados y gases de relleno sanitario de la región donde éste pertenece. Valledupar es el principal foco a nivel de residuos sólidos en el relleno sanitario regional Los Corazones. La capital del Cesar aporta en promedio el 80% de la basura que mensualmente se recolecta, que son acerca de 11.500 a 12.000 toneladas. La capital mundial del vallenato y a sus casi 450.000 habitantes establecidos en 6 comunas residentes en 210 barrios, 17 asentamientos en zona de alto riesgo, fuera y dentro del perímetro urbano y 11 invasiones en promedio mensual. Aportan unas 9.500 toneladas y diariamente 280. Otro de los municipios del Cesar que traen su basura al sitio ubicado al norte de Valledupar son Codazzi, La Paz y Pueblo Bello. El relleno sanitario de Los Corazones cuenta con un área licenciada para la Corporación Autónoma del Cesar, Corpo Cesar, y el Ministerio del Medio Ambiente de una de las 3 hectáreas. El primer permiso fue otorgado en el 99, sin embargo, antes de cumplirse el plazo para determinar la autoridad concedida la concesión Interaseo ESP, la corporación concedió extender el plazo a 10 años. David Mendoza, ingeniero director de operaciones de la empresa prestadora de servicio, informó que el relleno sanitario ha tenido varias etapas. La primera fue diseñada a 10 años, en la que se dispusieron inicialmente los residuos de Valledupar. Luego Interaseo solicitó una ampliación de la licencia ambiental hasta el 2014 y pasó a ser regional. La tercera es cumplir una nueva licencia natural, el cual procedió a un estatus para recibir basura en la región. Los lixiviados. Este relleno dispone de 3 piscinas para el tratamiento de los lixiviados, en cuyo proceso se hace recolección de los lixiviados por un sistema de filtros ubicados en la base de los taludes, conocidos por un sistema de conducción construidos en tubería de PVC de 4 pulgadas, que finalmente pueden llegar a la piscina de lixiviado. Se cuenta con un sistema de recirculación que consta de electrobombas que conduce el lixiviado hasta el último nivel. Se recircula por medio de un espesor de un radio de 30 milímetros. Conclusiones y recomendaciones. El relleno sanitario es un proceso de aislar y restringir los residuos sólidos, en especial los que no aprovechen en forma preventiva, especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y daño o riesgo a la salud humana y el medio ambiente. El lugar es técnicamente diseñado para evitar las causas de algún peligro o daño o riesgo a la salud pública, minimizando el impacto ambiental y utilizando principios de ingeniería, confinación y aislamiento de los desechos del área mínima, como compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases, lixiviados y cobertura final. En la bibliografía utilizamos lo siguiente, el cual no fue de gran ayuda. De antemano, muchísimas gracias, espero que les haya gustado.